Fíjate que este mes de agosto la gasolina ha subido 5 céntimos por litro, pero no es por el petróleo, es por un impuesto que ha vuelto. ¿Un impuesto que ha vuelto? ¿Cuál exactamente? Porque yo pensaba que los impuestos a los carburantes eran fijos. No del todo. Es el impuesto especial de hidrocarburos, el IEH. Durante julio se aplicó un tipo reducido, y en agosto han vuelto al tipo normal. Esos son 5 céntimos más por litro, y encima se le suma el IVA de ese incremento. O sea, que pagamos más porque han dejado de aplicar un descuento temporal. Y el IVA se aplica sobre el impuesto, así que pagamos IVA del impuesto. Doble carga. Exacto. La patronal de estaciones de servicio, SIS, lo ha denunciado. Calculan que en un depósito medio de 50 litros, el sobrecoste ronda los 3 euros. No es una barbaridad, pero en un contexto de inflación, cada euro cuenta. Y además, esto coincide justo con la noticia de que llenar un depósito de gasolina cuesta 90 euros de media, frente a los 5 euros de una recarga eléctrica. Eso sí que es un hachazo. Claro, y esa diferencia brutal es la que está empujando a muchos conductores a plantearse el coche eléctrico. Pero de eso hablamos ahora. Pues sí, los números son tozudos. Llenar un depósito de gasolina de 50 litros te cuesta hoy unos 90 euros. Recargar un coche eléctrico con la misma autonomía equivalente, en un cargador doméstico en horas valle, te sale por unos 5 euros. La diferencia es de 85 euros por depósito. 8 depósitos al año y ya pagas el seguro del coche entero. Pero, ¿ese cálculo de los 5 euros es realista? Porque si hablamos de recarga en electrolineras rápidas, el precio sube bastante, ¿no? Sí, ahí tienes razón. El cálculo de los 5 euros es para recarga lenta en casa, que es lo que hace la mayoría por la noche. En un cargador rápido de pago te puede salir por 15 o 20 euros, que sigue siendo la cuarta parte de la gasolina. Pero el dato que ha publicado la patronal es ese, 90 frente a 5, y ha corrido como la pólvora. Y con la subida de los 5 céntimos por el IEH, la gasolina se encarece aún más. O sea, que el mensaje que llega al conductor es, cada vez que repostas, pierdes 85 euros que podrías haberte ahorrado. Eso explica que las ventas de eléctricos estén disparadas. Exacto. No es que todo el mundo se haya vuelto ecologista de repente. Es que la cartera manda. Cuando la diferencia mensual entre un coche de combustión y uno eléctrico ronda los 150 euros solo en combustible, el cálculo se hace solo. Y más ahora que el IVA y los impuestos siguen encareciendo la gasolina. Entonces, estamos diciendo que el propio gobierno, al reactivar el tipo completo del IEH, ¿está incentivando sin querer el salto al eléctrico? Porque hacen más doloroso seguir con gasolina. Exactamente. El efecto colateral de la política fiscal es que acelera la transición. Cada vez que sube un impuesto sobre los carburantes, la ecuación de costes del eléctrico gana enteros. Y los concesionarios lo están notando, las matriculaciones de eléctricos en España han subido más de un 60% en el último año. La cuenta de la vieja no falla. Pasando de la gasolina a algo más caliente, en La Anoia, Barcelona, han detenido a un hombre de 58 años por provocar un incendio que ha calcinado más de 450 hectáreas y ha obligado a confinar a 33.000 personas. ¿Qué se sabe? Pues que los agentes rurales localizaron el origen del fuego en el arcén de la carretera BV 2131. Allí encontraron restos medio quemados de un paquete de cartón de latas de cerveza. Eso fue la pista clave. Vaya, un descuido con una lata de cerveza y 450 hectáreas arrasadas. Pero hablan de que este hombre está vinculado a otros 2 incendios más, ¿no? ¿Cómo conectan los 3? Sí, hay un equipo de investigación conjunto entre mossos y agentes rurales que ha logrado establecer el vínculo. No han dado todos los detalles, pero usan patrones de comportamiento, restos similares en los focos y testigos. Consideran que es el mismo autor en los 3 fuegos. O sea, que no es un pirómano al uso, sino alguien que va dejando rastros muy evidentes. El cartón de cerveza es casi una firma. Exacto. Y eso permitió a los investigadores cerrar el círculo rápido. El operativo ha sido coordinado. Mientras los mossos hacían la parte policial, los agentes rurales aportaban la experiencia en incendios forestales y la inspección del terreno. ¿Y cómo se confina a 33.000 personas? Eso es una logística enorme. ¿Hubo daños personales? Por ahora, afortunadamente, solo daños materiales y la evacuación preventiva. Las llamas avanzaron rápido por la sequedad del terreno y el viento, pero los servicios de emergencia actuaron a tiempo. El confinamiento fue por precaución, para evitar que el humo afectara a la población. Un detenido, 3 incendios, 450 hectáreas. Y luego está la política alrededor de los incendios, que da para otro debate. Pero este caso es claro, negligencia o intencionalidad, y un daño medioambiental y social brutal. Claro. Y la investigación conjunta ha sido clave para atar cabos rápido. Sin la colaboración entre mossos y agentes rurales, probablemente el responsable seguiría suelto. Y hablando de política, porque esto tiene una dimensión política evidente.
El PP dice que quiere un pacto de Estado contra los incendios, pero rechaza el pacto contra la emergencia climática que Sánchez puso sobre la mesa. ¿Qué hay detrás de ese matiz? Ahí está la clave. El PP dice pacto de Estado sí, pero no contra la emergencia climática porque eso es una trampa de Sánchez. No es una discusión de palabras, es una decisión política calculada. El término emergencia climática moviliza a la izquierda, pero para su electorado suena a intervencionismo, a agenda verde, a más impuestos. O sea, que prefieren no llamarlo por su nombre para no asustar a su base. Pero los hechos son tozudos, el incendio de la Anoia, la ola de calor extrema, los 33.000 confinados. ¿Cómo se puede negar la emergencia? No lo niegan explícitamente. Lo que hacen es un ejercicio de lenguaje político muy fino, aceptan hablar de incendios, de sequía, de gestión forestal, pero evitan la etiqueta emergencia climática. ¿Por qué? Porque reconocerla implicaría apoyar medidas que chocan con Vox y con parte de su propio electorado. Es una forma de no enfrentarse a Vox y, de paso, atraer a los votantes escépticos con el cambio climático. Entonces el PP está usando el lenguaje como escudo. Pero la propuesta de Sánchez incluía 10 compromisos concretos, ¿no? Del documento que presentó en septiembre de 2025, después de los incendios del verano pasado. Exacto. El gobierno puso sobre la mesa 10 prioridades, más medios para extinción, prevención forestal, medidas de adaptación climática. Y el PP respondió exactamente igual que ahora, no a la emergencia climática como marco. Rechazan la etiqueta, no el contenido, dicen. Pero si rechazas el marco o el diagnóstico, estás bloqueando cualquier acuerdo de fondo. Y mientras ellos discuten las palabras, el país arde. Literalmente. Los expertos en incendios decían una frase muy dura: estamos en manos de la suerte. Sí, esa frase aparecía en la prensa vinculada a la nueva ola de calor que dispara el riesgo de incendios a nivel extremo. Y es dramática porque revela que sin un marco legislativo estable, los servicios de emergencia trabajan con parches, con recursos que van y vienen según la presión política del momento. Un pacto de Estado daría continuidad. Claro, porque un incendio no entiende de colores políticos. Pero aquí el PP prefiere no darle a Sánchez un logro en bandeja, y al mismo tiempo evitar que Vox le acuse de venderse a la agenda climática global. Exactamente. Es puro cálculo electoral, evitar el desgaste de una lucha cultural con Vox, atraer al votante escéptico que ve la emergencia climática como una excusa para subir impuestos y al mismo tiempo justificar la inacción legislativa. El resultado es que España no tiene un plan de país contra el fuego. Y cada verano volvemos a lo mismo. Resumiendo, el cambio climático ya no es un debate científico, es un debate lingüístico y político. Y mientras discutimos si llamarlo así o no, el país arde. Jugar con fuego, pero en sentido literal. Ahí lo has clavado. Y la consecuencia es que la ciudadanía percibe que los partidos están más preocupados por la pelea partidista que por proteger sus casas y su entorno. Un pacto de Estado sería lo lógico, pero la lógica no siempre gana en política. Y de incendios a misiles, porque el mapa geopolítico también está ardiendo. Esta madrugada ha caído un objeto no identificado en Polonia, cerca de la frontera con Ucrania. Donald Tusk lo ha calificado de incidente grave y apunta a que podría ser un misil ruso. Sí, el mando operativo de las Fuerzas Armadas polacas detectó el objeto a las 3:40 de la madrugada, hora local. Entró en el espacio aéreo polaco moviéndose en dirección oeste y se estrelló en Tarnowa Colonia, una localidad cerca de Lublin. El impacto dejó un cráter de unos 10 metros de diámetro y fragmentos esparcidos a 2 kilómetros del pueblo más cercano. 10 metros de cráter. Eso no es un dron pequeño, es un artefacto de gran tamaño. ¿Y cómo es que no lo interceptaron? ¿Entró muy rápido, muy bajo? Exacto. La hipótesis es que pudo ser un misil de crucero o un fragmento de un misil derribado por la defensa aérea ucraniana. Rusia lanzó durante la noche una oleada de misiles y drones sobre Ucrania, y es frecuente que algunos proyectiles se desvíen o sean interceptados y caigan en territorio de países vecinos. Polonia ya tuvo un incidente similar en 2022 con un misil que mató a 2 personas. O sea, que no es un ataque directo, sino un error de trayectoria o un resto de la defensa antiaérea. Pero Tusk lo llama grave, porque, intencionado o no, es un misil que cruza la frontera de un país de la OTAN. Eso activa todos los protocolos. Claro, el artículo 4 del Tratado de la OTAN permite a cualquier miembro solicitar consultas cuando siente que su seguridad está amenazada. Polonia ya lo ha activado en el pasado. El problema es que no se sabe con certeza si era un misil ruso o un resto de un misil ucraniano interceptando. La investigación está en marcha, pero el mensaje es claro: la guerra se acerca físicamente a las fronteras de la alianza. Y mientras tanto, Rusia sigue bombardeando Ucrania sin descanso. La madrugada de este incidente fue una noche más de ataques masivos con misiles y drones. El riesgo de que algo así vuelva a pasar es cada vez mayor. Exacto. Y cada incidente de este tipo tensa un poco más la cuerda. La OTAN tiene que equilibrar la respuesta, mostrar firmeza sin escalar a un conflicto directo con Rusia.
De momento Polonia ha reforzado la vigilancia aérea y está coordinando con aliados. Pero la pregunta de fondo es cuántos incidentes más harán falta antes de que la alianza cambie su postura. Y cambiando de tema, pero no de guerras, la FIFA y la UEFA están en plena bronca. Infantino ha propuesto transferir la propiedad del Mundial a inversores privados, y la UEFA, con sus 55 federaciones, lo ha rechazado por unanimidad. Dicen que no está a la venta. ¿Qué está pasando aquí? Pues que Gianni Infantino quiere privatizar el mayor activo deportivo del planeta. La propuesta es que la propiedad de la Copa del Mundo y otras competiciones de la FIFA pase a manos de inversores privados. Básicamente convertir el Mundial en un producto financiero más, como un fondo de inversión. Pero espera, ¿la FIFA no es ya una organización privada? Quiero decir, no es un organismo público, es una asociación de federaciones. ¿Qué cambia exactamente si entra capital privado? Cambia todo. Ahora la FIFA es una asociación sin ánimo de lucro, al menos sobre el papel, y las federaciones miembro tienen voz y voto. Si privatizas el Mundial, lo vendes a un fondo o a un consorcio inversor que busca rentabilidad. Eso significa que las decisiones sobre sedes, calendarios, formatos, todo, se tomarían en función de lo que maximice el beneficio, no del interés deportivo. Vamos, que el Mundial pasaría a ser como la Champions, pero en versión extrema. Y la UEFA, que es la que más perdería porque el Mundial es su principal competidor en ingresos, dice que no. ¿Pero qué poder tiene realmente para bloquearlo? Mucho porque la UEFA agrupa a 55 federaciones, y sin ellas no hay Mundial. Además, el comunicado que han emitido es muy duro, dicen que la competición no puede considerarse un producto de inversión, y que rechazan de forma unánime e inequívoca la propuesta. Es un muro de contención frente a Infantino. O sea, que la UEFA está defendiendo el modelo actual, donde las federaciones controlan el cotarro, frente a un modelo donde el dinero mandaría sin contrapesos. Pero Infantino no se va a quedar de brazos cruzados, lleva años acumulando poder. Exacto. Infantino ha convertido la FIFA en una máquina de hacer dinero, con los mundiales cada vez más grandes, más patrocinios, más sedes. Su objetivo es maximizar el valor del producto, y para eso necesita libertad de movimiento sin tener que rendir cuentas a las federaciones. La privatización le daría exactamente eso, un consejo de administración que responde a los inversores, no a los votos de las federaciones. Y de guerras internacionales a guerras domésticas. En la Asamblea de Madrid han encontrado un bolígrafo espía en el despacho del grupo parlamentario. ¿De qué va esto? Pues que diputados de Vox denunciaron que encontraron un bolígrafo con grabadora oculta en el despacho de los asesores, concretamente sobre la mesa del que trabajaba para la portavoz Leticia Díaz. El juzgado ya ha admitido la denuncia y lo investiga como un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Pero lo más llamativo es que, según el auto, en 3 grabaciones se oye a la propia Leticia Díaz diciendo que el artilugio tiene pintaza, y que esperaba sacar de él grandes cosas. O sea, ¿ella misma estaba comentando lo bonito que era el dispositivo espía? Exacto. Esa es la parte más rocambolesca. Las grabaciones recogen a Díaz refiriéndose al bolígrafo con esa naturalidad, como si fuera un juguete nuevo. La defensa seguramente argumentará que no había intención de espiar, que era una broma o un desconocimiento del alcance legal. Pero el hecho de que esté grabado y que ella misma lo comente no juega a su favor. Claro, porque si no sabías que grababa, no dices, tiene pintaza, y espero grandes cosas. Eso suena a que sabías perfectamente para qué servía. ¿Y cómo está el proceso ahora? El juez instructor ya ha dictado un auto explicando que hay indicios suficientes para investigar. La denuncia se presentó en 2024 y el procedimiento está en fase de instrucción, recabando pruebas y testimonios. De momento no hay imputación formal, pero el caso está en marcha y promete dar coletazos en la Asamblea. Y cambiando de tema pero sin salir de la polémica, la neurofisióloga Ribel Wicks ha venido a cargarse uno de los placeres de la vida, dormir con el perro. ¿Ahora también nos van a prohibir eso? ¿Qué dice? ¿Qué es malo para la salud? Pues sí. La doctora es especialista en sueño y miembro de la Sociedad Española del Sueño, y dice que clínicamente no es aconsejable. Da 2 tipos de razones, neurofisiológicas, porque el perro se mueve, ronca, se despierta, y eso fragmenta tu sueño profundo sin que te des cuenta, y razones higiénicas, pelos, ácaros, bacterias que traen de la calle. Vale, pero el beneficio emocional existe. A mí me da paz tener a mi perro al lado. ¿Eso no compensa? Ella no lo niega. Dice que la compañía puede reducir el estrés, pero que desde el punto de vista de la medicina del sueño, los efectos negativos superan al beneficio. En un adulto sano no es un riesgo vital, pero sí un lastre para la calidad del descanso. Y si ya tienes problemas de insomnio, dormir con el perro es casi garantía de dormir mal. Vaya, otro mito que se cae. Pero bueno, cada cual que decida. Y para cerrar, me ha llamado la atención un dato que ha salido, la inflación subyacente ha subido 1/10, hasta el 3%. ¿Eso qué significa? Porque con la guerra en Irán y el petróleo disparado, parecía que todo iba a ir a peor. Exacto.
La subyacente, que quita energía y alimentos frescos, subió ese poquito, pero el repunte es muy suave. La buena noticia es que no se ha desbocado pese al contexto geopolítico. La mala, que los tipos altos van a seguir más tiempo del que esperábamos. Así que, resumiendo el día, gasolina más cara, eléctricos ganando terreno, incendios, política, misiles en Polonia, la guerra FIFA-UEFA, un bolígrafo espía y, para rematar, que mejor saques al perro del dormitorio si quieres descansar. Mucha actualidad y poco sueño reparador. Y con eso cerramos. Ahora a aplicar lo aprendido, y a dormir solos, parece. Elena, los precios no dan tregua. Llevamos 5 meses con el IPC por encima del 3% y julio ha marcado el pico más alto en más de 2 años. Gasolina, gasóleo y electricidad, otra vez los mismos sospechosos. ¿Qué está pasando exactamente? Pues es un shock energético puro y duro, con la guerra en Irán como telón de fondo. Ese conflicto dispara el precio del crudo y, de rebote, lo que pagamos en el surtidor y en la factura de la luz. Lo preocupante es que ya van 5 meses seguidos por encima del 3%, y julio ha sido el pico. Esto no es un pico puntual, es una tendencia que empieza a consolidarse. Pero, ¿por qué importa ahora más que otros repuntes? Porque parece que la inflación se estaba enfriando y de repente vuelve a calentarse. Exacto. Importa porque el poder adquisitivo de la gente sigue mermando. Una familia nota que llenar el depósito o pagar la electricidad come cada vez más parte de su sueldo. Y para el BCE, esto es un dolor de cabeza. Quería empezar a bajar tipos de interés para reactivar la economía, pero con la inflación desbocada no puede. Cada mes que la inflación se mantiene alta, se retrasa la esperada bajada de tipos. O sea, que el fantasma de la guerra en Irán se cuela directamente en las decisiones del Banco Central, al final, en el bolsillo de la gente. Claro. Y no solo eso, los precios de los combustibles encarecen el transporte y la producción, así que todo lo que compramos, alimentos, ropa, servicios, acaba subiendo. Es un efecto dominó. Las previsiones del BCE se han vuelto más pesimistas, algunos analistas ya hablan de que los tipos se mantendrán altos más tiempo del previsto. Vamos, que la batalla contra la inflación no está ni mucho menos ganada. Entonces, ¿qué podemos esperar en los próximos meses? ¿Más subidas? Dependerá mucho de cómo evolucione el conflicto en Irán y de si la OPEP decide aumentar la producción. Si el crudo sigue caro, la inflación se mantendrá pegada al 3% o incluso más. La clave está en que el BCE necesita ver una tendencia a la baja consistente para actuar. Mientras tanto, el ciudadano sigue apretándose el cinturón. Esa es la realidad. Oye, y cambiando de tercio, me ha llamado mucho la atención lo del chip soberano europeo que han presentado en España. OpenChip con el BR10. ¿Qué es exactamente un chip soberano? Porque suena a declaración de independencia tecnológica. Pues prácticamente es eso, Daniel. Un chip soberano significa que Europa controla todo el proceso, el diseño, la fabricación, la seguridad y, sobre todo, los datos que procesa. BR10 está diseñado específicamente para sectores críticos, banca, energía, defensa, administración pública, donde no puedes permitirte que tus datos más sensibles pasen por chips de empresas estadounidenses o chinas. Ah, o sea, no es que sea más potente ni más barato, es que es de confianza. Como cuando no quieres que tu cerradura la fabrique alguien que pueda quedarse con una copia de la llave. Exactamente esa analogía. Y el contexto es clave, estamos en plena guerra tecnológica entre Estados Unidos y China por dominar la inteligencia artificial. Europa se está quedando atrás dependiendo de chips de Nvidia o de las startups chinas. OpenChip, que es una empresa española con sede en Barcelona, ha desarrollado este chip en solo 2 años y medio. Y ojo, no están solos, Multiverse Computing es otra compañía española que está sonando fuerte en el ámbito de la computación cuántica aplicada a IA. Vale, pero siendo realistas, ¿esto no es como un grano de arena en medio del desierto? Nvidia, TSMC, las grandes de China mueven cifras astronómicas. ¿De verdad un chip español puede competir? No compite en el mismo mercado, y esa es la gracia. BR10 no está pensado para que lo compres en el Corte Inglés ni para que lo lleve tu móvil. Es un chip para infraestructura crítica europea, un mercado que hasta ahora estaba desatendido. Europa necesita tener su propia llave, como tú decías, para no depender de terceros en momentos de tensión geopolítica. Si mañana hay un conflicto con China o con Estados Unidos, ¿dejas que los semáforos de tu ciudad o los datos de tu sistema sanitario dependan de un chip extranjero? Ahí es donde entra la soberanía. Entonces, más que un producto comercial, es una cuestión de estrategia. Como tener tu propio ejército, pero en versión silicio. Claro. Y el dato relevante es que OpenChip ya ha culminado el desarrollo, no es un prototipo, es un chip funcional y lo presenta justo ahora, cuando Europa está aprobando legislación para exigir soberanía tecnológica en sectores críticos. El timing no es casual. Y Multiverse Computing, por su parte, está trabajando en algoritmos cuánticos que podrían acelerar modelos de IA sin necesidad de los chips más potentes del mercado. Son 2 nombres que hoy suenan poco, pero que en 5 años pueden ser vitales en el ecosistema europeo.
Elena, pasemos a otro tema que ha dado que hablar. La Comunidad de Madrid se ha comprado un ático de lujo en Chamberí, 485 metros cuadrados con 200 metros de terraza. Y la presidenta Ayuso dice que es para celebrar reuniones mientras reforman la sede de Sol. ¿Reuniones en un ático de medio millar de metros? Suena a residencia oficial con otro nombre. Pues sí, porque la explicación oficial no termina de cuadrar. Dicen que necesitan un espacio alternativo mientras duran las obras en la Puerta del Sol, pero un ático de esas dimensiones en una de las zonas más caras de Madrid, con una terraza de 200 metros, no es una sala de reuniones cualquiera. Y lo relevante es que Ayuso no aclara si va a vivir allí o no. Esa ambigüedad es la que genera las dudas. Claro, porque si realmente es para reuniones, ¿no habría sido más barato alquilar un espacio o buscar un local funcional? Esto huele más a residencia presidencial encubierta. Y lo curioso es que en otras comunidades autónomas eso no es ningún tabú. Exacto, y ese es el contexto que no se puede perder. Cataluña, Euskadi, Galicia, Illes Balears, Extremadura, Asturias y Canarias tienen pisos, chalets o palacetes acondicionados como residencia oficial para sus presidentes. Es decir, no es raro que un presidente autonómico tenga una vivienda pagada por el erario. Lo raro es comprar un ático de lujo y decir que es para reuniones. O sea, que el problema no es que haya una residencia oficial, sino que se quiera disfrazar de otra cosa. Y de paso, te ahorras el debate político de, mira, voy a tener una casa pagada con dinero público. Exactamente. Y fíjate en el detalle, Castilla y León es la única comunidad que paga alquiler al jefe de su ejecutivo, en lugar de tener una propiedad. O sea, hay modelos muy distintos. Pero aquí lo que chirría es la falta de transparencia, no se sabe si será su domicilio, si será para actos protocolarios, o si es un capricho inmobiliario. Y eso en un contexto donde ya han salido otros enredos inmobiliarios relacionados con la presidenta, pues alimenta la desconfianza. Y ya que mencionas los enredos, el artículo de eldiario.es hablaba de pisos de su padre moroso y áticos en Chamberí. Es decir, no es la primera vez que el tema inmobiliario salpica a Ayuso. Da la sensación de que, en lugar de aclarar, se opta por no dar demasiados detalles. Pues esa es la clave de todo el asunto. Si fuera una residencia oficial, se diría abiertamente como hacen otras comunidades. Al no hacerlo, lo que genera son sospechas. Y al final, el debate se desvía de lo importante, si la compra es justificable o no, y si el dinero público se está usando con criterio. Mientras no se aclare, el run-run no va a parar. De la opacidad inmobiliaria pasamos a la emergencia humanitaria en la frontera sur. Hoy se han rescatado a 117 personas que entraban a nado en Ceuta, y han aparecido los cadáveres de 2 jóvenes que probablemente intentaron la misma travesía en los últimos días. El espigón del Tarajal otra vez en el foco. Sí, y además con un cambio de fondo que quizá pasa desapercibido entre los titulares. La Guardia Civil de Ceuta encontró esos 2 cuerpos este miércoles, y Salvamento Marítimo rescató a los 117 entre la medianoche y las 3 de la tarde. Pero lo relevante es que todo esto ocurre justo después de que el Tribunal Supremo haya tumbado las devoluciones en caliente en el mar. Ahí quería llegar. ¿Qué supone exactamente esa sentencia? Porque hemos oído hablar de devoluciones en caliente en la valla, pero en el mar es otra cosa. Exacto. La sentencia del Supremo dice que no se pueden devolver en caliente a personas que están en el mar, aunque estén en aguas próximas a la costa. Eso ha provocado que Salvamento Marítimo haya dejado de hacerlas a la espera de órdenes claras de Madrid. Y mientras tanto, la presión migratoria no cesa. O sea, que los cuerpos de seguridad se han quedado sin una herramienta que usaban de forma habitual, y ahora están en un limbo jurídico. El presidente de Ceuta ya ha pedido un mando único, ¿no? Sí, Juan Vivas reclama coordinación entre todas las administraciones, Gobierno Central, Guardia Civil, Policía, Salvamento Marítimo, porque la situación se les está yendo de las manos. Ayer vimos a casi 1000 personas asomando por el espigón del Tarajal a plena luz del día. Eso no es puntual, es una crisis migratoria recurrente. Y la travesía a nado se ha reducido drásticamente, antes eran 2 o 4 horas nadando. Ahora apenas media hora porque llegan andando hasta el espigón. La frontera se ha vuelto más permeable y los riesgos no dejan de crecer. Eso es clave. Al reducirse el tiempo de nado, mucha más gente lo intenta. Pero el mar sigue siendo peligroso, y los 2 cadáveres encontrados lo demuestran. La sentencia del Supremo al frenar las devoluciones express, obliga a replantear toda la estrategia de control fronterizo en el mar. Ya no vale la inmediatez de la devolución, hay que identificar, tramitar, y eso cambia los tiempos. Entonces, ¿estamos ante un antes y un después en la gestión de la frontera sur? Porque la sentencia no solo afecta al protocolo, sino al fondo del asunto, el derecho de las personas a solicitar protección. Exactamente. El Supremo viene a decir que no puedes saltarte los procedimientos legales aunque estés en el mar. Y eso es un cambio jurisprudencial enorme. El problema es que mientras se definen las nuevas reglas, la frontera sigue abierta, la gente sigue llegando, y los recursos de salvamento marítimo están tensados al límite. Es una tormenta perfecta.
Y el presidente Ceuti pide ese mando único precisamente para que no se solapen competencias y haya una respuesta clara. Pero de fondo, lo que hay es una crisis humanitaria que no se resuelve solo con coordinación policial. Claro, porque el mando único puede ordenar los rescates y las devoluciones, pero no ataja las causas, la presión migratoria desde Marruecos, la falta de vías legales y seguras, y el hecho de que el espigón del Tarajal se haya convertido en una puerta de entrada masiva. La sentencia del Supremo pone límites legales, pero la realidad sobre el terreno sigue siendo la misma, gente arriesgando su vida. Elena, no puedo dejar pasar el caso de Rafa Mir. Condenado a 8 años y medio por agresión sexual, recurre la sentencia llamándola autocrática y arbitraria, y lo que más me llama la atención es que el tribunal le ha permitido fijar su residencia en Grecia para jugar en el Aris de Salónica. ¿Cómo es posible que alguien condenado a 8 años pueda salir del país para jugar al fútbol? Pues porque estamos hablando de una condena en primera instancia, no de una sentencia firme. Mientras el recurso se tramita, el tribunal puede adoptar medidas cautelares. Lo que ha hecho el tribunal valenciano es permitirle vivir en Grecia con la obligación de presentarse una vez al mes en el consulado español en Salónica. Es una medida cautelar, no un indulto ni una absolución. Entiendo que no sea firme, pero la gravedad de la condena, 8 años y medio, y que el propio Mir tache la sentencia de autocrática, ¿no debería ser más restrictivo? Porque si el recurso se alarga, puede estar meses o incluso años jugando en Grecia mientras la sentencia pende sobre su cabeza. Y ese es el debate de fondo, Daniel. Las medidas cautelares deben valorar el riesgo de fuga, la gravedad del delito y la solidez de la condena. Aquí el tribunal ha considerado que con la firma mensual en el consulado es suficiente para garantizar que esté localizable. ¿Es suficiente? Muchos dirán que no, sobre todo cuando el acusado tiene recursos para establecerse en el extranjero y un contrato profesional que le ata a otro país. Habrá que ver cómo evoluciona el recurso, pero desde luego, la imagen que proyecta es la de un condenado que sigue con su vida profesional mientras el proceso sigue abierto. Cambiando de tercio a algo más cultural, hoy nos ha dejado Manolo solo a los 62 años. Actor de teatro, cine y televisión, y la verdad es que su nombre no era el que encabezaba los carteles, pero estaba en todas las películas importantes del cine español reciente. Eso es lo que más se destaca de él, Daniel. Era el actor de reparto por excelencia, de esos que ves en pantalla y dices ese, pero no siempre sabes su nombre. La Academia del Cine lo ha confirmado, cáncer. Y la noticia golpea porque era un intérprete de referencia, con personajes secundarios que se te quedaban grabados. Sí, es curioso cómo a veces los actores secundarios son los que más huella dejan. No son la estrella, pero sin ellos la película se desmorona. Manolo solo era de esos. Y en el otro extremo, tenemos a Marvel con Spider-Man, Brand New Day, que según las críticas es su mejor película en años. ¿Casualidad que dos noticias tan distintas compartan el mismo día? Pues es la cara y la cruz de la cultura. Por un lado, el duelo patrio, la pérdida de un actor de raza que ha dedicado su vida a la interpretación con mayúsculas. Por otro, la maquinaria global de Marvel, que vuelve a dar la sorpresa con una película que nadie esperaba que fuera tan buena. Son dos formas de entender el cine, el oficio artesanal y el blockbuster global. Y lo de Brand New Day es relevante porque Marvel llevaba un tiempo en horas bajas, con críticas mixtas y cierta fatiga del superhéroe. Que de repente saquen una película que los críticos califican como la mejor en años, eso sí que es noticia. ¿Qué crees que ha cambiado? Pues seguramente que han vuelto a lo básico, una buena historia, personajes que importan y menos efectos digitales sin sentido. A veces la fórmula del éxito es más sencilla de lo que parece. Y mientras tanto, en España perdemos a un actor que nunca hizo ruido, pero que siempre hacía bien su trabajo. Manolo solo era el lujo de cualquier director. Dos caras del cine, como bien dices. La pérdida de un secundario de lujo en el cine español y el resurgir de un gigante que parecía tambalearse. El cine, al final, es eso, historias que nos emocionan, vengan de donde vengan. Elena, cambiamos a la gestión autonómica, que trae dos casos que huelen a doble rasero. El primero, en la Comunidad Valenciana, la directora de Artes Escénicas se presenta a unas oposiciones para ganar una plaza fija en el organismo que ella misma codirige. ¿No es como presentarse al examen que tú misma has diseñado? Pues exactamente esa es la percepción, Daniel. La directora adjunta del Institut Valencia de Cultura opta a una plaza fija en el mismo IVC mientras el sector la acusa de recortes y censura artística. Ella defiende que es legítimo optar a la plaza, pero al final ha desistido para no desviar la atención del trabajo de la institución. El problema es que el daño reputacional ya está hecho. Claro, porque aunque sea legal, la ética es otra cosa. Y más cuando el sector lleva tiempo denunciando que está recortando programación y tomando decisiones que tildan de censura. La imagen es la de alguien que se asegura el puesto mientras los artistas se quejan de que no hay libertad. Exacto. Y el dato concreto es que el PSPV y las asociaciones del sector la tienen en pie de guerra. Ella dice que se retira para no perjudicar la institución, pero el hecho de que se presentara ya revela una falta de sensibilidad política. En una gestión pública, la apariencia importa casi tanto como la legalidad.
Y el otro foco está en Aragón, donde Vox ha suprimido la paga semanal a los menores migrantes no acompañados. Dicen que es para ahorrar. Pero los pliegos de contratación desmontan ese argumento, ¿no? Sí, y esto es muy interesante. Vox justifica la medida como un ahorro económico, pero los pliegos vigentes demuestran que el coste de los centros y los recursos no se reduce eliminando esa paga. La paga semanal es una cantidad pequeña que se da a los chicos para su manutención personal, y suprimirlo no supone un ahorro real porque los gastos fijos de los centros, personal, alimentos e instalaciones, siguen siendo los mismos. O sea, que es una medida ideológica disfrazada de ajuste presupuestario. Porque si realmente quisieras ahorrar, recortarías por otro lado. Pero aquí se elige el recorte más visible y más duro: quitarles la paga a menores que ya están en una situación vulnerable. Exacto. Y la organización que ha denunciado el caso ha remitido una carta al presidente de Aragón diciendo que esto vulnera el principio de no discriminación y el interés superior del menor. Porque no se trata de un capricho, es una ayuda para que estos chicos tengan algo de autonomía. Y al suprimirla, el único mensaje que lanzas es el de la hostilidad. Así que tenemos dos casos que reflejan ese doble rasero. En Valencia, una directora intenta blindarse con una plaza fija en un contexto de recortes y censura. En Aragón, se recorta a los más vulnerables con una excusa económica que no se sostiene. En ambos casos, la gestión pública sale mal parada. Y la conclusión es la misma: cuando la política se antepone a la gestión y a la ética, los ciudadanos y los sectores más débiles acaban pagando el pato. En Valencia los artistas denuncian censura, en Aragón, los menores migrantes pierden su única ayuda directa. Dos caras de una misma moneda. Elena, antes de cerrar, si tuvieras que quedarte con 2 o 3 ideas de todo lo que hemos visto hoy, ¿cuáles serían? Pues una es clara: la inflación sigue siendo el fantasma que no se va. La guerra en Irán ha encarecido la energía, y eso se traduce en que el BCE no puede bajar tipos, la hipoteca no se alivia y el carro de la compra sigue subiendo. Esa tensión no va a aflojar a corto plazo. Y la frontera sur, con lo de Ceuta. Los rescates, los cadáveres, la sentencia del Supremo que tumba las devoluciones en caliente por mar, eso no es un titular, es una herida abierta que no se cierra. Exacto. Y la tercera pata para mí es la batalla por la soberanía tecnológica. OpenChip y su BR10, Multiverse Computing, no son noticias que compitan con los grandes titulares, pero en 5 años, cuando Europa necesite controlar sus propios datos, esos nombres van a pesar. Son piezas de una partida estratégica que se juega ahora. Inflación que aprieta, frontera que sangra, y tecnología como campo de batalla silencioso. Pues con eso nos quedamos. Seguiremos pendientes de todo. Gracias, Elena. Gracias a ti, Daniel. Esto no para mañana, así que nos escuchamos. Arrancamos con el dato que ha saltado esta semana: el Gobierno de Aragón, presidido por Jorge Azcón, ha retirado la asignación semanal de 17 euros a los menores extranjeros no acompañados que tiene tutelados. Una decisión de la Consejería de Bienestar Social que ha generado reacciones inmediatas. 17 euros a la semana, confirmado, ¿cuándo se ha anunciado exactamente? Porque yo recuerdo que en otras comunidades ha habido movimientos similares, pero quiero situarlo en el tiempo. La medida se ha hecho pública en los últimos días, aunque la orden interna lleva gestándose desde semanas atrás. Lo que ha detonado la denuncia pública es que Amnistía Internacional ha reaccionado de inmediato pidiendo a Azcón que la revoque. Y ese es el punto de partida de todo lo que vamos a desgranar. Vale, entonces el hecho es claro: Gobierno de Aragón quita 17 euros semanales a los MENA que tutela. Amnistía reclama que se anule. ¿Y el contexto inmediato? ¿Qué más sabemos de esa decisión? Lo que se sabe es que la retirada afecta a la asignación de bolsillo o de manutención básica que reciben estos chicos mientras están bajo tutela. No es un recorte sobre partidas de alojamiento o comida, sino sobre ese dinero que ellos gestionan directamente. Y eso, como veremos, tiene implicaciones concretas. Vale, hablemos de quiénes son exactamente estos chicos. Porque cuando se habla de menores extranjeros no acompañados, a menudo se mezcla todo en el mismo saco. Pero no es lo mismo un inmigrante económico adulto que un niño sin referentes. Exacto. Aquí hablamos de niños y adolescentes, desde bebés hasta los 18 años, que llegan solos a España. Sin padres, sin tutores legales. La comunidad autónoma, en este caso Aragón, asume la tutela automáticamente por ley. No son inmigrantes que han elegido venir, son menores que el sistema tiene la obligación de proteger. O sea, el Estado actúa como su familia de acogida de facto. Entonces, ¿cuántos chicos estamos hablando en Aragón? Porque la magnitud del colectivo importa para entender el impacto del recorte. Las cifras rondan entre 400 y 500 menores tutelados en la comunidad, aunque es una horquilla variable porque llegan y cumplen la mayoría de edad constantemente. No son miles, pero son suficientes para que una medida así no pase desapercibida. 17 euros por chico y semana son casi 900 euros al año por cada uno. Sobre el papel parece poco, pero para ellos es su único dinero de bolsillo. O sea, que Amnistía Internacional ha entrado al quite y le pide a Azcón que dé marcha atrás.
¿Y qué argumentan exactamente? Porque entiendo que Amnistía no se mete en cualquier ajuste presupuestario de una comunidad autónoma. No, claro. Amnistía no es una auditora de cuentas públicas. Su intervención aquí es porque consideran que esta medida vulnera derechos fundamentales recogidos en tratados internacionales que España ha firmado. No es una cuestión de política de gasto, es de derechos humanos. Vale, pero ¿qué tratados exactamente? Porque el oyente puede pensar, bueno, son 17 euros. No es una violación de derechos humanos como una tortura o una desaparición forzada. Y es una pregunta muy legítima. Aquí el tratado clave es la Convención sobre los Derechos del Niño, de Naciones Unidas, que España ratificó en 1990. Esa convención establece que los Estados tienen la obligación de garantizar la protección y el desarrollo integral de los menores bajo su tutela. Y eso incluye no solo techo y comida, sino también los medios para su desarrollo social y personal. Quitarles esos 17 euros semanales atenta contra ese derecho a un nivel de vida adecuado. Entonces Amnistía no está diciendo, es una medida impopular, está diciendo, es ilegal a la luz del derecho internacional. ¿Eso tiene recorrido judicial real? Exacto. Amnistía no hace declaraciones políticas genéricas, cuando interviene es porque hay un marco normativo claro que se está incumpliendo. Y sí, esto podría tener recorrido judicial si se recurre, porque la Convención sobre los Derechos del Niño está incorporada a nuestro ordenamiento. De hecho, el propio interés superior del menor, que es un principio rector en la legislación española de protección a la infancia, obliga a que cualquier decisión que les afecte priorice su bienestar por encima de cualquier otro cálculo, incluido el presupuestario. Claro, porque aquí el Estado no es un administrador cualquiera, es el tutor legal de esos chicos. Si un padre de familia le quitara la paga a su hijo para ahorrar, diríamos que está siendo un mal padre. Aquí el tutor es la comunidad autónoma. Esa es la clave. El Estado, cuando asume la tutela, adquiere las mismas obligaciones que un progenitor. No puede hacer cálculos de caja con los derechos básicos de esos menores. Y Amnistía lo que señala es que al retirar esa asignación, estás limitando su capacidad de comunicación, porque muchos usan ese dinero para llamar a sus familias, su movilidad, su acceso a material escolar básico. Estás empujando a menores que ya están en situación de vulnerabilidad a una exclusión todavía mayor dentro del propio sistema de acogida. Entonces la petición de Amnistía es muy concreta, que se revoque la orden y se restablezca esa asignación. Y si no lo hacen, el siguiente paso sería la vía judicial. Exactamente. De momento es un requerimiento público, pero Amnistía ya ha advertido que seguirá el caso. Porque el precedente que se sienta es peligroso. Si una comunidad autónoma puede recortar derechos básicos a menores tutelados alegando ajuste presupuestario, la puerta queda abierta a más recortes en el futuro, y eso es justo lo que quieren evitar. Elena, has mencionado la Convención sobre los Derechos del Niño y el principio del interés superior del menor. Pero vamos al detalle. ¿Qué dice exactamente esa Convención sobre la manutención básica que el Estado está obligado a dar? La Convención en su artículo 27 es muy clara, reconoce el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Y dice que los Estados parte deben adoptar medidas apropiadas para ayudar a los padres o tutores, en este caso la comunidad autónoma, a hacer efectivo ese derecho. No es un deseo, es una obligación. O sea, que no basta con darles cama y comida. La Convención habla de desarrollo integral, y eso incluye cosas como poder comunicarse, estudiar, tener un mínimo de autonomía. Y esos 17 euros semanales cubrían exactamente eso, transporte, llamadas, material escolar. Exacto. Y aquí entra el principio del interés superior del menor, que es el corazón de toda la legislación de protección a la infancia. Ese principio dice que en cualquier decisión que afecte a un menor, su bienestar debe ser la consideración primordial. No una consideración más, sino la primera. Así que cuando el gobierno de Aragón decide retirar esos 17 euros, debería haber justificado por qué esa medida no perjudica el interés del menor. Y no lo ha hecho. Entonces, el problema no es solo que quiten 17 euros, es que toman una decisión que afecta a menores sin evaluar su impacto en su desarrollo. Y eso, legalmente, es muy grave porque el Estado actúa como tutor. Si un tutor particular hiciera eso, intervendrían los servicios sociales. Exactamente. La Ley Española de Protección Jurídica del Menor, que transpone esa convención, obliga a que cualquier medida administrativa que afecte a menores esté motivada y justifique como respeta el interés superior del menor. Aquí no hay esa motivación. Es un recorte en seco sin estudio de impacto, y eso es lo que Amnistía señala como una vulneración del marco legal. O sea, que el gobierno de Aragón no solo está siendo impopular, está actuando al margen de la Ley de Protección a la Infancia. Y si no rectifica, el siguiente paso sería un recurso judicial que podría obligarles a restablecer la asignación. Esa es la lectura jurídica. Porque cuando el Estado es tutor, no puede hacer cálculos de caja como si fuera una empresa. Tiene las mismas obligaciones que un padre, y un padre no puede decir, este mes te quito la paga porque necesito ahorrar. El interés del menor está por encima del presupuesto.
Dices que el interés del menor está por encima del presupuesto, pero, el gobierno de Aragón seguramente tiene una justificación económica. ¿Ajuste presupuestario, redirección de fondos a otras partidas? Pongámonos en su lugar, cada comunidad dice que tiene que apretarse el cinturón. Claro, y es un argumento que suena razonable hasta que pones los números encima de la mesa. 17 euros a la semana por menor son 68 euros al mes. Si hay unos 450 menores tutelados en Aragón, estamos hablando de unos 30.600 euros al mes. En el presupuesto de bienestar social de una comunidad autónoma, eso es una cantidad ínfima. 30.000 euros mensuales suena a mucho para quien lo oiga en casa, pero comparado con lo que gasta una comunidad en servicios sociales, ¿estamos hablando de centésimas de su presupuesto? Exacto. El presupuesto de la Consejería de Bienestar Social de Aragón ronda los 500 millones de euros anuales. 30.600 euros al mes son aproximadamente 367.000 euros al año. Eso es menos del 0,07% de su presupuesto. No es un ahorro, es un gesto simbólico. Y la pregunta es, ¿qué mensaje mandas con ese gesto? O sea, que no es una decisión fiscal, es una decisión política. Porque si realmente necesitaran ahorrar, buscarían partidas mucho más grandes. Esto es elegir a quien le recortas, y han elegido a los menores tutelados. Esa es la lectura. Si el objetivo fuera ajustar el presupuesto, hay 100 partidas que mueven cifras mucho mayores y con menos impacto social. Pero recortar 17 euros semanales a niños que no votan, que no tienen voz pública, que no van a protestar, eso es un cálculo político, no económico. Y además, como decíamos antes, posiblemente ilegal. Has dicho que es un cálculo político, no económico. Y eso me lleva a preguntar, ¿esto es un caso aislado de Aragón o hay un patrón en España? Porque yo recuerdo titulares similares en otras comunidades. No es aislado, pero tampoco es uniforme. Aragón se suma a una tendencia, sobre todo en gobiernos autonómicos del PP, de endurecer las condiciones a los menores tutelados. Pero cada comunidad aplica el recorte de forma distinta. Entonces, ¿hay un patrón partidista claro? Porque si es PP quien lo hace en Aragón, me imagino que Madrid también habrá tomado medidas similares. Madrid con Ayuso ha tenido una política de contención muy fuerte, recortes en partidas de acogida, endurecimiento de los requisitos para los centros. Pero no hizo exactamente lo mismo que Aragón. En Andalucía con el PP también, ha habido tensiones con los fondos para MENA, pero no una retirada lineal de la asignación de bolsillo. Cataluña, en cambio, con gobiernos independentistas, ha mantenido e incluso incrementado algunas partidas de protección. No es blanco o negro. O sea, que no es que todos los gobiernos del PP hagan lo mismo. Pero Aragón ha ido un paso más allá dentro de su propio espacio político. ¿Y qué hay de comunidades gobernadas por el PSOE? Castilla-La Mancha o Extremadura, por ejemplo, no han anunciado recortes de este tipo. Pero ojo, tampoco es que el PSOE sea un bloque homogéneo. La gestión de los MENA es un tema muy sensible y cada comunidad, independientemente del color político, tiene su propia presión presupuestaria y demográfica. Lo que hace único el caso de Aragón es que el recorte es directo, pequeño y simbólico. Es el primer tijeretazo explícito a la asignación de bolsillo, no a partidas estructurales. Entonces Aragón está marcando un precedente político peligroso. Si otros gobiernos ven que esto no tiene consecuencias legales inmediatas, podrían copiar el modelo. Y Amnistía lo sabe, por eso ha reaccionado tan rápido. Exacto. La rapidez de la reacción de Amnistía no es casual. Quieren evitar que esto se convierta en un efecto dominó. Porque si normalizas que un gobierno pueda recortar derechos básicos a menores tutelados con una simple orden interna, el mensaje es que esos niños son prescindibles en los presupuestos. Y eso es justo lo que el derecho internacional de protección a la infancia trata de evitar. Bueno, hemos hablado del marco legal y del cálculo político, pero bajemos a tierra. ¿Qué significa realmente para un chaval perder esos 17 euros a la semana? Porque 17 euros no es una fortuna, pero para un menor tutelado igual sí lo es. Exactamente. Y aquí está el núcleo del problema, no es solo dinero, es capacidad de hacer cosas básicas. Con esos 17 euros, muchos de estos chicos pagaban el transporte público para ir al centro de estudios o al instituto. Sin ese dinero, o van andando o directamente no van. O sea, que el recorte no es un capricho, les está limitando el acceso a la educación. Y luego está la comunicación con sus familias, ¿no? Porque muchos de estos menores tienen a sus padres en el país de origen y esa asignación les permitía llamarles. Claro. Esa es una de las consecuencias más duras. El vínculo familiar es parte de su salud emocional, y el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño protege el derecho a mantener relaciones familiares. Quitarles ese dinero les corta el único canal que tienen con sus referentes afectivos. Y luego está el material escolar. No hablamos de libros, que el sistema suele cubrir, sino de cosas como cuadernos, bolígrafos, una mochila, cosas pequeñas que cualquier padre compra sin pensar, pero que si no tienes ese dinero de bolsillo, te quedas sin ellas. Exacto. Y eso genera una exclusión dentro del propio sistema de acogida.
Porque los centros les dan cama y comida, pero no cubren esos pequeños gastos personales. Sin esos 17 euros el chico no puede comprarse un móvil de prepago, no puede ir al cine con otros compañeros, no tiene autonomía para gestionar su día a día. Entonces la paradoja es brutal, el sistema los acoge para protegerlos, pero con este recorte los está condenando a una exclusión dentro de esa misma protección. No es que estén en la calle, pero están marginados dentro del propio sistema. Esa es la clave. Y además hay un dato que a menudo se pasa por alto, muchos de estos menores ya trabajan o hacen prácticas formativas, y esos 17 euros no eran solo un gasto sino también un instrumento de integración. Sin esa asignación, pierden autonomía y capacidad de socializar, justo lo que necesitan para salir adelante. Y ahí está la tensión de fondo de todo este caso. Por un lado, tienes los derechos de la infancia reconocidos en tratados internacionales y en la ley española, el derecho a un nivel de vida adecuado, a la educación, a mantener el contacto familiar, a la autonomía personal. Por otro lado, tienes un cálculo político que decide que 17 euros a la semana para menores tutelados es una partida prescindible. Pero no es solo un cálculo político, es un cálculo que se hace sobre niños que están bajo la tutela del Estado. No son ciudadanos adultos que puedan votar o protestar. Son menores que el sistema ha acogido porque no tienen a nadie más. Y el Estado, como tutor, no puede hacer cuentas de caja con ellos como si fueran una partida del presupuesto. Exacto. Y esa es la línea roja que Amnistía Internacional ha señalado con claridad. Cuando el Estado asume la tutela, adquiere la misma responsabilidad que un progenitor. Ningún padre o madre retiraría la paga a su hijo para ahorrar en el presupuesto familiar, y si lo hiciera, diríamos que está incumpliendo sus obligaciones básicas. Entonces, al final, lo que está en juego aquí no son solo 17 euros. Es si el Estado puede tratar a los menores que tutela como un gasto ajustable o como personas con derechos que está obligado a proteger. Y la respuesta, según el derecho internacional y la legislación española, es clara: los derechos de los niños no están en el presupuesto de recortes.